lo mismo su mecanismo de acción penetrante y explotador. O sea, más que sea una tecnología absolutamente innovadora, es la combinación de distintas tecnologías innovadoras. Con esto, lo que consigue Rusia es un objetivo político de tener entonces un arma de disuasión estratégica, que no lo obliga a recurrir a lo nuclear. Por lo tanto, es una forma también de disuadir de intervenciones extranjeras rápidas. Las características de este arma hace que, dada su alta velocidad final, porque hay veces mucha confusión por este tema, hay muchos misiles que logran volar, occidentales también, a 7, 8, 10.000 kilómetros por hora, pero la característica, esto lo hacen en las capas que son altas de la atmósfera, o sea, el misil entra en una altitud donde la resistencia del aire es poca, entonces consigue desarrollar grandes velocidades, pero en la fase de reentrada, cuando vuelve a bajar para atacar su blanco, disminuye la velocidad porque la fricción podría destrozar al propio misil en la caída, por lo tanto necesita disminuir su velocidad. Bueno, esto es lo que ha logrado Rusia que no tenga que suceder. El Oreshnik, como algunos otros misiles hipersónicos, consigue entrar en las capas bajas, en las capas densas de la atmósfera, a la misma velocidad que está volando arriba, y esto lo hace, yo diría que con una posibilidad despreciable de intercepción por los sistemas más avanzados como el THAAD, que supone que también lo va a detectar y que sería el más eficiente dentro de los sistemas que tiene Occidente. Esa alta velocidad final y esa capacidad de evasión que tiene, porque aparte puede maniobrar a esas velocidades, no es que cae en una trayectoria balística, le permite escapar a los sistemas interceptores. Rusia entonces puede utilizarlo sin sobrepasar el umbral nuclear, y el efecto cinético, es decir, la velocidad que tiene, la velocidad que desarrolla con la masa que tiene su proyectil y la capacidad explosiva, le dan a esto las condiciones prácticamente de un arma táctica nuclear. Y esto, produce un cambio en la doctrina, que por ahora le da una ventaja a Rusia. Se supone que, otros países van a intentar desarrollar tecnologías equivalentes para eliminarlo, pero así es la historia de la guerra. Uno fabrica algo y el otro fabrica la forma de contrarrestarlo, y así es sucesivamente, se va escalando. El Oreshnik básicamente no es solo un misil, sino básicamente es una herramienta paradigmática en la evolución de la guerra, porque combina la precisión quirúrgica con una altísima velocidad y un efecto devastador, todo sin utilizar cargas nucleares. Entonces, a veces puede ir haciendo partes de esa historia otros misiles, pero no en conjunto. Una advertencia que hace entonces Moscú, y que le permite eso que yo decía antes, tener esa ventaja estratégica por sobre Occidente. Básicamente el Oreshnik, como decíamos, podía atacar búnkeres protegidos, centros de comando, radares, silos, todo basado en su energía cinética nuclear, y además tiene otra ventaja sobre la OTAN, que es la ambigüedad estratégica. ¿Qué significa esto? Significa que la OTAN no tiene tiempo de detectar si el Oreshnik lleva o no carga nuclear. O sea, básicamente cuando viene un ataque de misiles, es muy difícil poder saber qué tipo de cabeza porta ese misil. Pero el Oreshnik, dada su altísima velocidad, no da tiempo de reacción. Entonces reduce la reacción de la OTAN, que no sabe básicamente cómo responder a un ataque de un Oreshnik. La ventana de reacción de los sistemas defensivos de la OTAN con un Oreshnik se reduce a un tiempo estimado entre 30 y 40 segundos. Es decir, básicamente para reaccionar debería tener de 30 a 40 segundos la OTAN. Un tiempo es absolutamente escaso para poder verificar nada, y deja la duda. ¿Cómo se responde a un ataque de un Oreshnik? Con
con un ataque convencional o se apelan a las armas nucleares? Y si el Oreshik no tenía armas nucleares, ¿qué hacemos? Bueno, ese es uno de los problemas que se caracterizan dentro de lo que se considera como ambigüedad estratégica. No podés confirmar las condiciones hasta que ya es demasiado tarde. Y como decíamos, los interceptores del THAAD o los Patriot o los Iris-T no tienen la capacidad de intervención sobre este tipo de misiles, a pesar de que en algunos casos los sistemas, los misiles creo que son los SM-6, en teoría, según las fuerzas estadounidenses, más bien yo diría la propaganda estadounidense lo podría llegar a interceptar. La realidad es que esto prácticamente va a ser imposible, ¿no? Y entonces el Oreshik le permite a Rusia cruzar estratégicamente, coaccionar, presionar sin usar el artículo, sin usar en realidad el umbral de la OTAN y concitar la respuesta del artículo 5, que significa, bueno, un ataque global de la OTAN, en principio, que también se puede producir si se da con armas nucleares. De esta manera le permitiría hipotéticamente a Rusia paralizar los centros de mando y comunicaciones sin pérdida masiva de vidas. Es decir, un arma con una escalada controlada, a diferencia de un arma nuclear. Y esto cambia el cálculo de la OTAN, que no puede responder con misiles nucleares a un ataque que no fue nuclear, en principio creemos, pero que puede tener las mismas características devastadoras de un ataque nuclear, ¿no? Esto le da entonces una ventaja temporal a Rusia, que dado el despliegue adelantado y la profundidad logística y las características de producción en serie ya iniciadas, más el despliegue confirmado en Bielorrusia, le permite proyectar su fuerza sobre el teatro europeo. Y además utiliza una infraestructura avanzada, utiliza las mismas plataformas móviles que usan los Topol o los R-26. Son esos grandes camiones que a veces se ven en los desfiles, unos camiones enormes, muy grandes, que llevan como un tubo gigante. Bueno, esos son este tipo de misiles. Y esto lo que permite es no tener que usar sistemas como Estados Unidos, que son silos enterrados. Un silo enterrado es susceptible de recibir un ataque nuclear que destruya el misil o que le impida el lanzamiento, mientras que si esto está montado sobre estructuras móviles, a veces pueden llegar a ser trenes, pero si no, estos mismos camiones no permiten que identificar con claridad el misil hasta tanto sea lanzado. Recién ahí son los satélites van a detectar el lanzamiento, pero esto impide, podríamos decir, una destrucción preventiva. Si uno quiere atacar a Rusia y destruir sus misiles estratégicos, está en un problema, porque esos misiles estratégicos están camuflados, son móviles y son casi imposibles de localizar hasta tanto se revelen en el lanzamiento. A diferencia de los silos, por ejemplo, que están en Dakota, donde Rusia sí tiene marcado dónde está cada uno de los silos estadounidenses, y en una guerra se supone que prácticamente Estados Unidos no podría responder desde los misiles de tierra, con los Minuteman III, sino lo que realmente podía ser peligroso serían los submarinos estratégicos estadounidenses, los submarinos con capacidad de lanzamiento vertical de misiles Trident, pero los misiles de silo en tierra, que inclusive además se calcula que la mayoría no está en condiciones de funcionar, serían destruidos antes de que puedan comenzar su viaje. Y los aviones, los bombarderos estratégicos, los B-2 que tanto se hablaron en los últimos días, básicamente que son los portadores de los grandes misiles con cargas nucleares, también pueden ser destruidos en sus bases si se hace un golpe de mando preventivo, porque bueno, calculemos que salvo que el avión esté volando hasta que se produzca, lo hemos visto en las películas, subir los pilotos al avión y encenderlo, ir a la cabecera de la pista
y despegar, bueno, probablemente el avión ya es destruido porque con un misil hipersónico tiene apenas segundos para hacer ese proceso.